nosotros. Ahí estaba hablando contra los buenos. Nos insultaban. Pasábamos por inocentes crédulos y a los que habían que despertar. Los ángeles malos decían, nosotros estamos por encima de ustedes, porque conocemos el bien y el mal. Por lo tanto, estamos por encima ya de todos ustedes. Ustedes no conocen sino el bien, nosotros ya lo conocemos todo. Entonces, por lo tanto, nosotros somos superiores, le decían a los ángeles buenos. ¿Podríamos resistir los conocedores del bien frente a la fuerza indómita de los que parecían estar dotados, los conocedores del bien y del mal? El doble conocimiento parecía tener un sabor deleitoso, aunque visto desde nuestro bando, parecía que ese sabor los volvía como locos. El pecado llamaba al pecado, el pecado llamaba al pecado. Se estaba formando un abismo de iniquidad, aunque entre ellos no todos eran exaltados. Lo que hacía más creíble su movimiento de independencia era que cuantos individuos razonables los apoyaron. Muchos ángeles que se creían que tenían la razón, que estaban con Dios, resultaron apoyando a Lucifer. Esta guerra fue muy larga, como fue larga la historia en que hubo antes de esa guerra. Vosotros conocéis muy poco por el apocalipsis de nuestras crónicas. Lo que conocéis de esta protohistoria antes de vuestra historia es como si resumiésemos el tiempo que va desde Abraham a Jesucristo en un par de párrafos. Pero nuestro destino eterno no se decidió en ese momento. Fue una verdadera guerra con una larga historia, larga según nuestros parámetros. Tampoco os haréis mucha idea de cuánto tiempo duró en una era en la que no existía tiempo. Cada espíritu tenía su propio tiempo interno. Ningún reloj hubiera marcado ni un solo minuto. A veces un tiempo se nos hacía extremadamente largo y otras veces demasiadamente breve. ¿Cuánto duró esta guerra? Calcule cada cual. No sé cuánto haya podido durar esa guerra. Fue mucho tiempo. Sin existir el tiempo, sin existir la historia, pero el tiempo fue muy largo. Sin existir el hombre todavía. Durante esa guerra, imperceptiblemente, sin percatarse de ello, algunos de los antiguos ángeles se fueron transformando en seres bellísimos llenos de luz, se fueron transformando de seres bellísimos llenos de luz en monstruos repletos de resentimiento. El odio, el veneno que salía de sus bocas, la oscuridad de sus pensamientos, su soberbia, su deseo de hacer el mal, fue transformando a esos espíritus en seres deformes, feroces, horribles. Al final daba miedo verlos. Ya en el cielo se habían transformado en demonios algunos. Los más seguidores de Satanás ya estaban transformados en demonios en el mismo cielo. No tienen cuerpo, pero si vierais sus espíritus comprenderías que hacéis bien en representarlos con garras, colmillos, colas, pezuñas y todos los atributos de los animales malignos de la tierra. También fue impactante la transmutación de Lucifer. Esos ojos clarísimos habían comenzado a destilar agresividad. Ese fue el primer cambio, pero poco a poco en su boca, como si crecieran dientes afilados y colmillos sedientos de sangre. Luzbel hubiera querido tener 1000 garras para dañarnos, agarrarnos y despedazarnos. Hubiera deseado aplastarnos con pesadas patas de monstruo antidiluviano. Bueno, esta es una historia larguísima, yo la estoy resumiendo en los capítulos más importantes. Pero crean, el mal de Luzbel se había vuelto ardiente. Si las 3 personas de la Santísima Trinidad le suplicaban no por debilidad, sino precisamente porque conocían cuán duro e impenetrable sería el muro de justicia si Lucifer quedaba atrapado tras él. Por eso le habló como un padre le habla a su hijo. Por eso le habló con humildad, como solo el Rey de Reyes puede tener. Ante todo, evitar que Satanás quedara atrapado detrás del muro de una decisión irrevocable. La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo le hablaron al corazón muchas veces. Muchas veces lo llamaron
al orden muchísimas veces, pero el diablo rechazaba gracia tras gracia que tantos ángeles ganaban con sus oraciones y sacrificios. Desatendía cada vez más las escasas invitaciones a cambiar que le llegaban de lo alto, los deseos de arrepentimiento que surgían de su corazón. Ya no existía, ya prácticamente su corazón se había vuelto una piedra. El creador ya no era escuchado en el corazón de Luzbel. ¿Cuál fue la sorpresa de este cuando le llegó un enviado de Dios? Óigalo bien. ¿Quién es el mensajero de Dios? San Gabriel Arcángel es el mensajero de Dios, ¿cierto? Él es el mensajero de Dios. Entonces el Señor agotó todo lo que tenía, lo agotó y le mandó a su mensajero personal. Le mandó a San Gabriel Arcángel para que hablara con él. Desde el trono divino había sido enviado un arcángel llamado Gabriel. Ante todo, por curiosidad, escuchó a ese enviado. Gabriel, entre otras cosas, le dijo con serenidad, dijo, voy ganando, dijo Lucifer, enviarme a hablar a mí, a un arcángel. Decía, me enviaron de mensajero a un arcángel, a mí. Esto se está poniendo bueno, yo voy como que voy ganando. Entonces Gabriel le dijo, no estamos hablando de la justicia, de una justicia, sino la justicia. Le explicó a Lucifer, un ángel llamado Gabriel, mira que no confunda la paciencia de Dios con debilidad. Dios no es débil, no te confundas. Él te concede tiempo, pero tu fallo no admite recurso. Cuando Él toma una decisión es irrevocable, le dijo a Lucifer. Lucifer miró con curiosidad a ese enviado, lo miró así como una mosquita, y después concluyó, yo también soy un Dios, le dijo, Lucifer le dijo a Gabriel, yo también soy un Dios. Gabriel lo miró compasivamente. Tras un instante de reflexión suspiró y concluyó, muy bien, veremos todos entonces qué prevalece, si la fuerza de un Dios o la de Dios. Dicho esto, Gabriel se retiró sin esperar respuesta. Pero el maligno había acorazado su corazón, había echado 7 cerrojos en cada puerta de su voluntad, había cubierto de hierro cualquier apertura de su conciencia. Satán, el diabólico, había asesinado a su propia conciencia. Satanás mató su propia conciencia. Detrás de esas puertas cubiertas de hierro cerraba Calicanto, yacía el cadáver de su conciencia descomponiéndose. En su corazón portaba un fétido cadáver y él respiraba muerte. La muerte avanzaba en él cada vez más. Lucifer no podía dejar de existir, no podía morir en ese sentido, pero él deseaba la muerte de los ángeles que le torturaran con sus razones, con sus recriminaciones y con sus oraciones. Ya las oraciones de los ángeles le estaban causando mal. Ya no las resistía, ya no las podía resistir. Esos ángeles le angustiaban con la amenaza de la ira divina. Otra cosa que le llenaba de furia era que vinieran una y otra vez con el recuerdo de su santidad primera, aquella que llegó a alcanzar tras la creación. Los ángeles decían, pero Lucifer, ¿no te acuerdas quién eras tú? ¿No te acuerdas que tú eras el que más hablaba de Dios, el que más profundamente, el que más amaba a Dios? Acuérdate de eso, Lucifer, acuérdate. Y eso le daba rabia a él. Eso lo ofuscaba totalmente, que le recordaran esa etapa de su vida. Él se movía en lodos de pantanos pútridos. A él le agradaba la idea, y él decía lo siguiente, le agradaba la idea que un Dios al final tuviera que negociar con él, que ceder. El amor le obligaba a ello, repetían algunos soberbios con aire de prioridad. Dios no puede matar a su creación, por lo tanto, Él me va a llamar a negociar. Él me va a llamar a negociar.
¿Qué están esperando estas personas ahorita? Que lo llamen a negociar o no, que el gobierno lo llame a negociar. ¿Sí o no? Y es que vamos con todo y nuestras exigencias son estas y tal. Igual hicieron los ángeles allá arriba, los ángeles malos hicieron exactamente lo que se está repitiendo en la tierra, exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que ellos ya pasaron por esa prueba y a nosotros hasta ahora estamos dando el primer pasito. Lo que se nos viene es terrible. Lo que se nos viene es tenaz. La pruebita que se le viene a la humanidad es muy dura, extremadamente dura. Ay, pero eso es por allá, quién sabe cuándo. ¿Usted qué se pone a hablar de eso? Eso no se sabe, ni el mismo Dios lo sabe. Pero es que el Señor ya está dando sus primeras, ya está alertando a la humanidad. Ya nos está alertando el Señor que se avecinan tiempos duros. Ya nos está diciendo el Señor eso, ya. Oiga esto, había nacido un nuevo orden en los cielos, óigalo bien. Había nacido un nuevo orden en los cielos. ¿Y en la tierra qué se está gestando? Un nuevo orden mundial satánico. El nuevo orden mundial satánico se está gestando en la tierra, lo que ya sucedió en el cielo. Allá fue donde nació ese nuevo orden. Los niveles no se bastaban solo en la inteligencia, el mal pensaba a ser considerado como un elemento de tener en cuenta. Espíritus malvados fueron elevados sobre otros muchos, surgía una gran jerarquía de iniquidad, hubo decisiones y reestructuraciones en sus filas que no comprenderíamos ninguno de los humanos. Los ángeles, además de conocimiento, tenían poder, los poderosos se impusieron sobre los débiles, se implantó una tiranía en el cielo. Sus lazos eran no materiales, pero sí muy reales, cadenas del espíritu, pero cadenas al fin. Así unos pocos podían dominar a muchos, que se dejaban dominar con mayor o menor eficiencia. Los más fieles de los demonios juraron por lo más sagrado seguir al gran guía diabólico, el cual ya no mostraba una hermosa faz, sino un rostro del traidor, el rostro del homicida, parecía más bien como un dragón. El ejército de las tinieblas se fue tornando poderoso, firme y disciplinado para luchar contra los ángeles leales a Dios. Además, los ángeles más malignos se organizaron para atacar en grupo de orden, se organizaron para atacar a los ángeles pacíficos, o sea, los que seguían a Dios. Incluso se puso en duda la Trinidad de Dios. ¿Acaso hemos visto a esa Trinidad? ¿No será esta otra la más grande impostura de ese ser original? ¿Cómo es posible que la unidad suprema de tres personas, cómo es posible una unidad suprema de tres personas? O sea que Dios son tres. ¿No es esta una historia más que debíamos creer a pies juntillas? Muchas antiguas glorias confiadas en su propia ciencia se habían convertido en seres sarcásticos. Duda, sarcasmo, mordacidad era el ápice de su poder. En lo más oscuro de la noche, con su cola, el dragón arrastró la tercera parte de los ángeles. Una tercera parte de ellas cayeron. ¿Eso dónde está? ¿En qué libro? En Apocalipsis está eso. El resto con todas sus fuerzas resistieron al poder de la duda. Entre estos bastantes tuvieron que emplear toda su energía de su voluntad para no dejarse arrastrar por una espiral de odio. No debían replicar con el mismo lenguaje. Devolver mal por mal era un modo de empezarse a convertir en algo parecido a ellos. Por ejemplo, nosotros no devolvemos mal por mal, ¿sí o cierto que no? ¿O sí? No debemos hacerlo, porque si nosotros devolvemos mal por mal, quedamos igual que los demonios. Igual, al mismo nivel quedamos. Si nos decimos seguidores de Cristo Jesús, no podemos hacer eso. No podemos bajarnos al nivel de los demonios. Y siguió la batalla, una tercera parte de los ángeles cayó, la sensación de derrota se enseñoreó en aquel mundo
que en esa hora desgraciada, el dragón era fuerte, era el momento más oscuro de la noche, y en medio de ese triunfo de la sinrazón, el silencio de Dios era total. Todavía no hablaba Dios. Total silencio. Se escucharon muchas oraciones dirigidas hacia el altísimo trono de Dios para que actuase. Haz algo, Señor, le suplicaban, haz algo, no permitas que el mal siga avanzando, le decían los ángeles, le suplicaban al Señor. Los perversos alzaban el rostro y el puño y proferían terribles blasfemias, sacrilegios que horrorizaban los oídos de los cándidos espíritus. Las glorias puras se tapaban los oídos para no escuchar toda esa blasfemia, esas palabras tan impresionantemente horripilantes que nacieron allá en el cielo y que prosalían de la boca de los demonios. Esas palabras que hoy en día repetimos, esas palabras, esas blasfemias que se repiten en la tierra, esas maldiciones, esas groserías, todo eso salió primero de los demonios y nosotros lo copiamos. Era el momento más amargo, con una tercera parte de los ángeles caídos en el error. Bien es cierto que esa tercera parte, solo una pequeñísima fracción había descendido al odio. Solo una pequeña cantidad de espíritus caídos se habían malignizado hasta convertirse en demonios hasta ese momento. Entre ellos un cierto número se habían tornado poco a poco en espeluzantes monstruos. Muchos pensaron en ese momento que los demonios podían vencer. Los ángeles, bueno, ya estaban como arrinconados, ya estaban diciendo, oiga, parece que nos van a vencer. Parece que esto no hay solución. Que por alguna extraña razón que no comprendían, la oscuridad podía vencer a la luz. Llegaron a pensar eso, se llegaron a sentir derrotados, acorralados, angustiados, desesperados, como nos pasa a muchos de nosotros en algunos momentos, igual. Fuera del campo de batalla, donde las fuerzas del caos obraban, en ese campo de lucha, entre muchos indecisos, entre muchos débiles, los peores se satanizaron y los mejores se divinizaron para la acción de la gracia. Bueno, y así fue esta gran pelea, en fin, todo esto siguió ocurriendo, en fin. Y ahora viene algo muy interesante. Viene la victoria de Dios. En mitad de esa desolación, de esa lucha, esa falta de esperanza sin que nadie lo esperara, varios ángeles santos, varios espíritus que se habían dedicado a la oración, al ascetismo, profetizaron al mismo mensaje en distintos puntos del mundo angélico y clamaron con voz solemne tan fuerte que hasta los mismos demonios escucharon. Entonces se reunieron unos ángeles y lanzaron este mensaje que fue escuchado por ángeles buenos y malos. Así dice Dios: mío es el poder y mía es la gloria. Mi fuerte brazo podría conocer la victoria ahora mismo. Nada puede resistir mi decisión. Una sola palabra de mi boca y nada sería nuevo, y la nada sería de nuevo la morada eterna de esos malvados. Yo los saqué de la nada y puedo volverlos a la nada. Yo no lucho contra nadie, porque nadie puede luchar conmigo. Podría yo mismo poner orden con mi diestra, pero esos no son mis planes. Los que ahora se creen invencibles, por simples criaturas serán vencidos. El mal no solo retrocederá, sino que será expulsado de los cielos. Mas la humillación será plena. Escuchad, porque no será mi brazo, sino otros ángeles los que llevarán a cabo mi designio. Esta es mi decisión y así se hará. Dios dijo: yo no voy a luchar contra ustedes. Los de su misma especie van a luchar contra ustedes. O sea, los ángeles comandados por Miguel. Los demonios se quedaron perplejos. ¿Cómo se habían puesto de acuerdo tantos ángeles para dar el mismo mensaje? Por un momento sintieron el escalofrío de pensar que lo dicho fuera verdad,
pero enseguida se recobraron y lanzaron nuevos gritos de lucha, de guerra. Volvieron a la batalla y lograron y cosecharon nuevas victorias. El diablo avanzaba como un gigantesco monstruo con muchas patas que acababan en garras, como un monstruo de largo cuello y boca de dientes de acero, rodeado de una multitud de seres infernales que se veían como pequeños peces rodeando un cetáceo, como saltamontes alrededor de un cocodrilo. Satanás avanzaba con paso decidido y nadie lo podía detener.